Bueno, y estamos por ingresar en la última parte del evento. Les había prometido al principio que la jornada iba a tener en el centro a la inteligencia artificial, pero que también lo que buscábamos era cómo pasar a la acción, cómo mitigar este tema del FOMO AI y que me quedo con si me subo o no a la ola y si no me subo, ¿qué me pierdo? Y si me quedo atrás o no. Espero que hasta acá hayamos podido compartir con ustedes respuestas a muchas de esas preguntas, pero esto que viene ahora es poniendo la AI en práctica, poniéndola en acción. Y entonces vamos a tener realmente a especialistas y algunos invitados especiales. Y antes de eso quisiera compartirles un video. ¿Quieres alzar la copa de la inteligencia artificial? Pero ¿has pensado cómo lograrlo? Correr porque todos lo hacen no te va a llevar a ningún lado. Todos quieren jugar, pero pocos tienen una estrategia. Corren sin dirección y sin una visión clara de la meta final. Es tiempo de parar la pelota y pensar en la táctica. ¿Y por qué confiar en Red Hat para una táctica efectiva? Nuestra visión de la innovación se basa en 3 principios: tecnología, procesos y cultura. Integrar inteligencia artificial al juego implica una gestión cultural y de procesos además de la tecnología. No hay victoria sin estos principios. Para que realmente funcione, la inteligencia artificial debe ser híbrida y abierta. ¿Por qué? Porque no hay una única solución para todos. Híbrida para que elijas dónde guardar tus datos, en la nube, on-premise o en un mix de ambos. Y abierta porque con código abierto puedes integrar distintos modelos en una única plataforma de gestión. Red Hat está aquí para guiarte durante el juego, porque no todos los equipos llegan al arco de la misma manera. Puede ser que tu equipo necesite una estrategia basada en modelos de inteligencia artificial grandes, o quizás te convengan los pases cortos con modelos pequeños. Sea cual sea el caso, te acompañaremos con una estrategia a tu medida. La gestión segura de los datos se ha vuelto trascendental en este juego de la inteligencia artificial. Red Hat es el mejor aliado para los jugadores que quieren dejar todo en el campo de juego sin poner en riesgo información crítica. Un partido tan desafiante como el de la inteligencia artificial no puede jugarse solo. Red Hat invierte en ecosistemas abiertos que incluyen a partners y a comunidades de todo el mundo. Está cerca del gol ganador. Solo tienes que detenerte a pensar la táctica y elegir con sabiduría a quién le darás el pase final. ¿Estás listo para ganar el partido de la inteligencia artificial con Red Hat? Bueno, y después de ver este video creo que queda más que claro el mensaje, ¿no? Podemos llegar a la victoria si tenemos una buena estrategia y en este caso, si hablamos de inteligencia artificial, creo que justamente el diferencial que vamos a buscar es el poder trabajar de manera abierta, colaborativa, y para poder avanzar en esto y pasar al siguiente paso, me gustaría invitar a Víctor Cornejo nuevamente al escenario para que nos cuente cómo hacemos para poner la inteligencia artificial en práctica. Gracias. Me puse saco para que no crean que me repito el plato y estoy nuevamente acá. ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal? ¿Tienes más miedo, menos miedo? ¿Con ganas de implementar cosas? ¿Cierto que sí? ¿Sí? ¿No escucho? Bien, eso me encanta ese ánimo, esa onda. Ahora, nuevamente soy portador de buenas noticias, porque después de esto viene el almuerzo. Viene poder compartir todo, y viene un sorteo. No se vayan, porque en el sorteo, si es que ustedes no están presentes, se va al agua, como decimos en mi país. Bien, me encanta este espacio porque tenemos unos excelentes invitados que vamos a ver acá. Bien, tenemos como invitados a Vanessa Neble, de A Digital, que invito a pasar acá para compartir este espacio. También Victoria Martínez, nuestra gerenta de AI. Por favor, donde guste. Y también Ilan. Y vamos a tener una interesante conversación acerca de inteligencia artificial en acción. Me voy a sentar. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Hola a todos. Súper.
Me encanta este espacio. Aquí estamos como en el living de nuestra casa, compartiendo con la gente que está aquí justo acá al lado. Yo tengo una pregunta. Hablamos mucho de indicadores, de 30% de proyectos que se iban al tacho prácticamente, y muchos indicadores más negativos. Ahora, esto es para ti, Victoria, es cómo podemos innovar, mantener este equilibrio y llevar a la realidad algunas pruebas de concepto o algunos experimentos que estemos haciendo. Bueno, algo que dijiste respecto al 30% es cómo no caemos en ese 30%, ¿no? Y dentro de ese 30% es analizar qué es lo que hace que esas pruebas de concepto no vayan a producción o está dificultando que puedan dar el paso para escalar a lo que llamamos en el día 2. El día 2 es principalmente cuando día 1 pruebas de concepto todas funcionan, todo es feliz, el volumen de costos no es algo que impacte mucho. Temas de privacidad, el tema de cómo está respondiendo el modelo, medianamente parece que está todo manejado. Pero cuando necesitamos realmente que eso vaya a producción, cuando necesitamos que realmente vaya al volumen de usuarios que lo tiene que usar, entonces empiezan a aparecer estos desafíos de los costos altos que tenemos, el tema de privacidad, y sobre todo algo que engloba a lo que son las alucinaciones, sesgos y vallas, y que lo vamos a llamar como el uso responsable de AI y toda la parte de gobernabilidad. En todos los anuncios que hicimos anteriormente, justamente buscamos cómo poder hacer que los costos bajen, porque si tenemos menos costos, menos procesamiento que podamos usar de la mejor manera, más eficiente, entonces realmente vamos a poder escalar en casos de uso. Y ahí vienen diferentes componentes que se mencionaron durante el transcurso de la mañana, como lo que es VLLM, que cuantizo los modelos, los comprimo, los hago chiquititos, para después poder empezar a escalarlos con otro componente que también se habló sobre el LMD, que hace que ese procesamiento, en lugar de procesarse en un solo nodo, lo pueda distribuir en múltiples nodos. Ahí bajo el costo. Y cuando hablo de privacidad, empezamos a usar muchos, además de modelos open source, modelos que son pequeños, que puedo generar una solución que construye la confianza del diseño, empezamos a usar diferentes herramientas para poder medir. Y así es como empezamos a tener una gobernabilidad y podemos pensar en el día 2 y el día 3. Perfecto. Interesante los puntos de vista que hay. Yo creo que varios tomaron nota de unos puntos de vista que tú mencionaste. Pero hay una palabra que resuena mucho, el uso responsable. Yo sé que está la organización A-Digital, que está representada acá por Vanessa, en conjunto con BitLab, están trabajando en un proyecto para un uso responsable de la IA con alcance ya más Latinoamérica. Y en base a esa línea, Vanessa, ¿cuáles son los criterios para poder detectar algunos sesgos o alucinaciones dentro del proyecto que ustedes están trabajando? Sí, gracias por tu pregunta, Víctor. ¿Me escuchan, no? Porque se me ha caído un par de veces esto. Ok, perfecto. Sí. Para responder tu pregunta, Víctor, y es una pregunta que no es fácil de contestar, el tema de los sesgos es uno de los conceptos principios más complejos de abordar. Pues primero que todo me gustaría, a modo de disclaimer, decir que no soy experta en AI, no vengo del mundo técnico como lo son mis colegas acá, que son súper buenos, pero sí llevo más de una década trabajando en el mundo de la innovación, de la sostenibilidad, del mundo de emprendimiento, y también llevo un par de años liderando iniciativas en AI Ethics, ¿no? Que seguramente han escuchado hablar de eso, pero pocos saben lo que realmente significa la responsabilidad llevada a la inteligencia artificial. Y me gustaría, para responder tu pregunta, Víctor, mencionar algo que me mencionó mi colega Juliet, que es manager de IA de A-Digital. Ella me dijo, ella tiene un PhD en sesgo, o sea, un PhD, lleva 6 años estudiando los sesgos. Y ella me dijo, hands down, el sesgo es uno de los principios más difíciles de abordar. Y eso tiene que ver con todas las variables que se tienen que tomar en consideración. Primero que todo, cuál es el uso que uno le da al sistema, después en qué industria lo estamos desplegando e incluso qué tipo de sesgo estamos abordando. Entonces, es complejo, no hay una fórmula mágica, por así decir, de abordar estos sesgos algorítmicos, ¿no? Y otro factor que se tiene que tomar en consideración es que hay un gran escepticismo respecto a las áreas de negocio. ¿Por qué yo tengo que abordar este sesgo? Yo no creo que esto me va a impactar en los negocios, ¿no? Y bueno, sí. Los sesgos algorítmicos impactan los negocios y impactan directamente a la rentabilidad de las empresas.
Hay un estudio reciente del 2025 que me leí ayer para prepararme a este panel que decía que solamente el 20% de los CEO a nivel global tienen una estrategia para abordar los sesgos. O sea, es bastante alarmante, ¿no? Porque como les comentaba, sí hay una conexión entre la ética tecnológica y los negocios. Y les voy a dar un ejemplo súper simple que entiendo que el público acá es bastante técnico, así que quizá le estoy diciendo algo bastante obvio, pero lo voy a dar igual. En Santiago, en el Costanera Center, hay cámaras de seguridad que funcionan en base a inteligencia artificial, reconocimiento facial y que proyecta en base a características demográficas. Proyecta la probabilidad de que alguien robe, ¿no?, dentro del mall. ¿Saben cuál es el porcentaje de falsos positivos que estaba arrojando ese sistema? ¿Alguien quiere adivinar? 99% de fallas, ¿ya? De falso positivo. Era alto. Imagínense hubiese sido lo contrario, 99% de falsos negativos. Ups, ahí estarían aún más. Entonces, esto es un ejemplo de que efectivamente los sesgos pueden llevar a que un sistema falle por completo y eso evidentemente afecta al negocio. Y sin ir tan allá, ¿no? Si hay un sesgo en un sistema, la precisión de los datos que arroja pues no va a ser correcto. Y si desplegamos este sistema en una industria como del mundo de las finanzas o de la salud, las implicancias pueden ser bastante grandes, especialmente si el usuario o el cliente se da cuenta de eso, ¿no? Hay una pérdida de confianza y eso se traduce evidentemente en pérdida de ingresos y de clientes. ¿Ya? Entonces, espero que este ejemplo les haya ayudado a entender de que la ética tecnológica sí impacta directamente a los negocios. Y lo que hacemos en iAmérica, para hablarles de la iniciativa que estoy actualmente liderando, pues ponemos mucho foco en ese aspecto de concientizar. Porque para poder pasar a la acción, primero hay que estar consciente que es importante abordar estos sesgos y que efectivamente pueden tener repercusiones en mi negocio. Entonces, iAmérica es un proyecto de 3 años que está siendo promovido por ADigital, que es la Asociación de la Economía Digital de España, de la cual yo formo parte y del BidLab, que es el Banco Interamericano del Desarrollo, a través de la iniciativa FAIRLAC. Y nuestra misión es promover el uso responsable de la IA para que las empresas sean más competitivas. Y eso lo hacemos mediante 3 componentes distintos, el de la concientización que ya les mencioné, el segundo tiene que ver con formar, tenemos formaciones para startups, pymes e empresas y tenemos también programas de mentorías que apuntan a instaurar capacidades, ¿ya? Que son para mentores, consultores incluso. Y el tercer componente tiene que ver con la aplicación de herramientas que sean prácticas y accionables. Y ese tercer componente lo estamos trabajando de la mano con Red Hat. Nos están ayudando a identificar herramientas de código abierta para poder incorporarlos dentro de ese tercer componente que es muy importante para poder pasar a la acción e implementar mejoras. Y este catálogo de herramientas lo vamos a lanzar la próxima semana, si todo va bien con el equipo de TI. Esperemos que sí. Estarían dentro de nuestra comunidad iAméricas, que es nuestra comunidad digital, y los invitamos a googlearnos, buscarnos y sumarse a la comunidad. Está bueno. ¿Se dan cuenta cómo es la presión del negocio por el equipo de TI? En este minuto el equipo de TI está, no, tenemos que lanzar, lo anunció. De hecho, sí. Y dice que no es experta, ¿se dan cuenta? Que queda para el resto. Gracias por tu respuesta. El micrófono tal vez se pueda acomodar un poco mejor. Tenemos un tiempo. Está cayendo lentamente. Sí, Victoria, ¿tú puedes complementar algo acerca de lo que mencionó Vanessa en este minuto? Bueno, de hecho, hay 2 puntos que son importantes, mucho, ¿no? Pero cuando hablamos de la conciencia, es justamente la invitación a que esto es totalmente diferente a cuando desarrollábamos software, porque en el desarrollo de software no teníamos el tema de que había modelos que podían empezar a tener sesgos, fallas y que, las alucinaciones que son tan difíciles hoy de controlar, empezar a mitigar, no se eliminan, se mitigan. Entonces, si yo tengo que mitigar algo, no es nada más elegir un modelo, es elegir el modelo, es entender obviamente con qué dato fue entrenado ese modelo. Ahí se alinea con nuestra familia de Granite, que justamente tiene todo el origen de las fuentes con los que fue entrenado, pero tiene que ver con el diseño de la arquitectura.
Hoy estamos buscando usar modelos pequeños. ¿Por qué? Porque alucinan menos, porque detecto más fácilmente cuando alucina, consume menos. Entonces puedo tener especialistas en una solución en lugar de tener un modelo enorme con todo el conocimiento, que consuma mucho. Entonces ahí es donde conectamos con lo anterior. Y además de que puedo detectar y empezar a entender cuando eso está saliendo de las barreras y empiezan a aparecer los guardrails que venimos hablando, que son justamente esas fronteras que me dicen, bueno, de esto no te muevas, y como de una manera agnóstica podemos empezar a trabajarlo desde la plataforma para que yo no tenga, porque si no tenemos modelos que cada uno tiene su propio guardrail, y entonces en lugar de buscar hacer N veces el mismo trabajo, lo hacemos una sola vez. Y esa es parte de lo que nosotros ofrecemos con algo que se llama Trusty AI, que es un componente abierto y que ese componente va a ser parte de ese componente junto con OpenShift AI del catálogo que se anuncia la semana que viene. Oh, más spoiler, me encanta esto. Si tienen más spoiler, lo pueden lanzar, no hay ningún problema. Ahora quizás voy a hacer un pequeño cambio. Hace un rato miraba y se veía el océano. Entonces, tienen un privilegio acá en Montevideo, que pueden ver mucho del océano, mucho del mar, y muchas veces cuando empezamos a reflexionar quizás pensamos en la vida, en otras cosas, y no pensamos en todo el ecosistema que está bajo el mar, que es todo un mundo. Y lo importante que es hoy en día poder trabajar para poder preservar y conservar ese ecosistema que es vital para nosotros. Y Vital Ocean, ¿cierto? Es una pregunta para ti, Ilan. Sería, cuéntanos, ¿qué es Seamind y qué es este proyecto de Vital Ocean, que es donde tú estás trabajando? Bueno, nosotros existimos, y les mando un saludo a todos, buenos días. Existimos por un objetivo que tenemos en las Naciones Unidas de alcanzar para el año 2030 la protección del 30% del océano. En realidad del mundo, pero hay un 30% del océano en él. Y el objetivo de nosotros es poder alcanzar esa meta. El problema es porque tradicionalmente la forma de proteger el océano ha sido en áreas muy remotas. La isla Galápagos, por ejemplo. No sé, la isla del Coco en Costa Rica. Lugares muy, muy lejanos. Y esas islas ya se nos acabaron. Honestamente, ya no tenemos más isletas que poder ir a proteger. Y entonces la estrategia, lo que queda es zonas más cercanas a la costa. Y ahí tenemos comunidades, tenemos actividades económicas y muchas otras cosas que convergen entre sí. Y lo que estamos montando es una plataforma que permita a las comunidades poder identificar cuáles son esas áreas enfrente a ellas que son más prósperas para la conservación, ¿verdad? No es que es una forma más estratégica, más visionaria de cómo podemos aprovechar los recursos marinos. Y básicamente eso es lo que estamos buscando hacer, lograr esa protección de ese 30%. Perfecto. Victoria, ¿qué tipo de tecnologías empujaron o apoyaron esta iniciativa que está mencionando Ilan? Bueno, de hecho, la base fue, lo que comentaba Ilan, era tener una plataforma y democratizar el acceso a esa plataforma, ¿no? Porque hablamos de que esto después se pueda transmitir a otras comunidades, la colaboración en comunidad. Entonces, ese es uno de los principios importantes que teníamos para poder partir de la base en la que estamos todos. No tengo recursos, no tengo procesamiento. En la realidad que vivimos al día a día y tenemos que buscar la manera de poder generar una solución acompañada con AI, porque todo este conocimiento buscamos, cómo ciertos modelos pueden tener esta información, que después vamos a ir contándolo, pero con la base que tenemos todos de cómo puedo ser lo más eficiente posible, cómo puedo evitar tener costos excesivos, el uso responsable de inteligencia artificial como corazón, porque la respuesta que tengan estos modelos justamente determina qué área marina va a ser protegida y eso hace inversiones, eso hace estudios. Entonces, esas fueron las bases por las que elegimos ciertos modelos dentro de la solución de inteligencia artificial. Ah, perfecto. Tecnología y más tecnología, y nuevamente voy a decir, no todo es tecnología. Vane, acá se requiere... Vane, mira, somos Vane, bien cercanos acá, ¿cierto? Somos amigos ahora. Por supuesto. Ahora, ¿qué tipo de cambios se requieren en todo esto? Hay modificaciones, no solo es tecnología.
¿Qué ven ustedes? Sí, más allá de la tecnología, y eso ya es es un concepto que ya se conoce, pero se requiere de un gran cambio cultural, ¿no? Y bueno, en el marco de este programa, nosotros le ponemos como mucho énfasis al tema de la concientización, que ya mencioné anteriormente. Pero no solamente concientizar a los CTOs o a los equipos de programación, sino que asegurarnos de concientizar a todas las personas que están participando del proceso de diseño del sistema de inteligencia artificial. Es decir, el área de negocio, el área de ética, ojalá haya una área de gobernanza de IA. O sea, tiene que haber un multienfoque, ¿no? Entonces, voy a dar otro ejemplo, que parece que ya voy a inspirar con los ejemplos, pero ustedes sabían de que los síntomas de un ataque al corazón varían entre una mujer y un hombre. ¿Quién sabía eso? Porque yo no sabía, y lo aprendí hace una semana y me espantó. Yo sabía lo de la gripe, que la gripe en el hombre es distinta a la de la mujer. Ya, bueno, pues imagínense que una health tech quiera desarrollar un sistema de IA para justamente prevenir el ataque al corazón, tomando en consideración esos síntomas. Y está entrenando su sistema utilizando la data que se le entregó. ¿Ya? Eso creo que es un buen ejemplo porque el programador puede ser muy talentoso, puede ser muy bueno en lo que hace, pero él no tiene por qué saber eso, no tiene por qué saber de ciencia, ¿no? Entonces yo creo que eso es un buen ejemplo que demuestra de que efectivamente todas las personas, o sea, tiene que haber un multienfoque en el diseño de esta inteligencia artificial, ¿no? Entonces creo que, reitero, IA responsable, que ya es un concepto que ha mencionado Victoria y que vuelve a surgir, tiene que ver con la gobernanza de los datos y de la responsabilidad compartida en el diseño de los sistemas de inteligencia artificial. ¿Ya? En iAmérica estamos como que tomamos esto bastante en serio en todo lo que hacemos. Todas las actividades van dirigidas tanto a los CTOs como a los founders, los CEOs, todo el equipo, para mantener ese enfoque multienfoque, disculpa la redundancia. Un ejemplo así fácil, nuestras formaciones, por ejemplo, tienen distintos tracks de estrategia, de ética, de business, de tecnología, de gobernanza de datos. Entonces, algo que intentamos incorporar en todo nuestro programa para que todo el equipo de la empresa sea concientizado sobre los beneficios de implementar una IA responsable. Bien, excelente. Vicky, del lado de Red Hat, mira, pasamos Vane, Vicky, ya estamos todos ahí, cercanos. Justamente ahí es donde estamos impulsando con todos los componentes de Trusty AI y la parte de explanabilidad que ya puede ser oficial porque salió a las 11 de la mañana la Red Hat 3.0, donde incluimos toda la parte de observabilidad que es uno de los puntos clave justamente para hacer que los proyectos puedan ser exitosos. Ok, perfecto. Ilan, en tu caso, sé que hemos hablado mucho acá y ahora volvemos a ti. ¿Cómo dieron el salto y cómo decidieron avanzar y poder escalar y estar en el lugar donde están ahora? Sí, realmente fue muy natural y tal vez voy a traer un poquito de contexto del escenario actual. El escenario actual es que solo existe el 2% del océano protegido y hay que lograr el 30% del océano protegido. Para protegerlo, tradicionalmente, lo que se organizan son expediciones de científicos. Entonces, hay un barco científico que va durante más o menos 2 meses a hacer un estudio en una región del océano. Para poner un poco de contexto, realizar ese estudio cuesta más o menos unos $700,000. En algunos casos se ocupa un barco, en otros se ocupan 2 barcos. Y la salida es un documento que le llamamos el informe científico de esa área marina. No tenemos barcos suficientes, no tenemos científicos suficientes. Aunque tuviéramos todo el dinero, no lo podemos alcanzar. Entonces, tenemos que pensar diferente, ¿verdad? El problema es ese y cómo lo podemos alcanzar. Bueno, ¿qué recursos contamos hoy por hoy? Y una de las cosas es identificar, basado en esos recursos, que tenemos fuentes de datos disponibles, que tenemos acceso a imágenes satelitales que nos pueden dar algún tipo de información, que hay universidades o organizaciones que ya han hecho algunos estudios previamente, pero que están en un PDF en algún lugar. Y así muchas otras informaciones que están, por así decirlo, distribuidas en formatos y de alguna manera no fácilmente de consolidar.
El problema con esto es que si nosotros pudiéramos encontrar la manera de consolidar toda esta información y poderla lograr que sea interpretada de una forma exacta, de una forma accurate, por así decirlo, ¿verdad? Entonces vamos a poder simular o replicar lo mismo que hace un barco científico durante 2 meses, pero ahora con información, ahora basado en la información que tenemos disponible. Entonces, basado en eso, lo que nosotros necesitamos encontrar es una manera escalable que nos permita agarrar este modelo y replicarlo para que aplique para todo el mundo, ¿verdad? Empezando, nosotros nos enfocamos en Latinoamérica, entonces empezando con Latinoamérica, pero ¿qué modelo podemos utilizar? Y ahí es donde empezamos nosotros a diseñar esta plataforma que empieza a utilizar algunos agentes de inteligencia artificial, que es el enabler que nos permite poder consolidar esta información, interpretarla y poder tener una respuesta, digamos, que nos permita acercarnos más a ese análisis que necesitamos hacer. Pero creo que tenemos un video, y entonces no me escuchen a mí, escuchemos el video. ¿Okay? Nuestro objetivo es aumentar las capacidades de exploración y de investigación. Y esta es la razón por la que esta iniciativa enfrenta esta urgencia de preservar los océanos, promoviendo la creación de áreas protegidas marítimas. Hoy no existe en el mundo una plataforma que pueda hacer lo que quiere hacer Vital Oceans con Red Hat. Con el equipo de Vital Oceans hablaba mucho que el gran impedimento que tenían muchas veces al querer trabajar en una zona con gran potencial para la guarda marítima era la cantidad de información y documentación que había que presentarle al gobierno explicando y justificando por qué esa zona era importante. Y ahí es donde entendimos que Generative AI nos podía ayudar a generar toda esa documentación de forma dinámica a partir de la investigación y las conversaciones que se habían hecho previamente tanto por los científicos como por la comunidad. En este proyecto, Red Hat y nuestro socio Alquimia unimos fuerzas para desarrollar una plataforma de inteligencia artificial responsable. Este enfoque ha demostrado ser más eficaz que los modelos tradicionales para conservar estos ecosistemas vitales y fortalecer los medios de vida de quienes dependen de ellos. Con inteligencia artificial, modelos abiertos, datos abiertos, sobre todo colaboración, impulsamos soluciones como el turismo regenerativo, el carbono azul, creando economía y resiliencia para quienes viven en el mar. Entonces, la arquitectura fue muy interesante de poder combinar estos diferentes modelos que resuelven cada una parte del problema y luego combinan para darnos esa visión completa y 360 de todo lo que impacta en esa zona y el valor que tiene esa zona para las comunidades. Esta alianza entre Vital Oceans de Seaminds y Red Hat es una alianza pionera y no me cabe duda que estamos inventando una herramienta que en el futuro va a ser usada ampliamente. Vital Oceans no es solo un piloto, es la demostración de que cuando la innovación es ética y la comunidad lidera, es posible cambiar el destino de los océanos y además del planeta. Para Red Hat no existe un propósito más importante donde la tecnología permita mayores oportunidades y equidad social. Qué interesante. Me encantó. Lindo video. Genial, está buenísimo. Ahora, Ilan, vamos a los bifes, como dicen en Argentina, o los detalles. ¿Cómo fue ese proceso para poder decidir el caso de uso, llevarlo adelante? Cuéntanos la receta secreta. Tal vez una de las primeras pilares que nosotros empezamos a definir cuando estábamos conceptualizando cómo resolver el problema es que nosotros no podemos ser egoístas y pensar solo en una región, cuando el mundo es el que tiene que resolverlo. Y así es como nace la idea de poder desarrollarlo, primero usando código fuente abierto, y a partir de ahí crear un bien público digital.
un bien público digital que no solo nosotros vamos a implementar en Latinoamérica para proteger, estamos empezando con el Golfo de California, en México, Baja California, sino que pudiéramos replicarlo en Colombia, en Uruguay, en Jamaica, en distintos lugares de nuestra amada Latinoamérica, y que otras organizaciones y otras comunidades en Oceanía, en África, en Europa, también puedan hacerlo. Eso es uno de los primeros pilares que nosotros identificamos. Necesitamos pensar en que esto sea una herramienta que le sirva a otras organizaciones, a otras regiones, y que puedan construir a partir de del esfuerzo que nosotros hacemos. Continuando con eso, lo que nosotros estamos visualizando es que sea una herramienta que sea científicamente, y ese es el reto que nosotros tenemos que lograr, que sea científicamente equivalente con un estudio científico. Porque el primero, y nosotros lo estamos haciendo ahorita tenemos 2 equipos de científicos que están constantemente haciendo escrutinio de los resultados que los agentes de inteligencia artificial están generando. Ahorita tenemos 3 agentes, uno especializado en temas legales, otro especializado en temas de biodiversidad y otro especializado en oceanografía. Y básicamente los 3 trabajan conjuntamente para generar las respuestas y los outputs que realmente nosotros necesitamos. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es crear una comunidad en donde, a partir de una gran cantidad de organizaciones como universidades que están distribuidas por el mundo, otras fundaciones y demás, pues puedan inyectar fuentes de datos, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos obtener información hay una organización Global Fishing Watch, digamos, que pueda ofrecernos información de pesca. IUCN, que básicamente nos puede dar información de biodiversidad, poderlas obtener. Y así una gran cantidad de fuentes de datos. El factor común es que las organizaciones que están buscando la protección del medio ambiente tienen un alto espíritu de colaboración. Entonces, eso nos lleva a poder aprovechar las fortalezas y el trabajo que cada organización ha podido crear y construir sobre eso, y que otras organizaciones también puedan construir sobre lo que nosotros hacemos. Está bueno lo que tú estás hablando. Está mencionando mucho el espíritu de colaboración y apertura, y abriendo las fronteras se pueden tener soluciones mucho más impactantes. Ahora, dentro de las fronteras, implementando estos agentes, tecnología, Vicky, ¿qué hay en esto? ¿Qué hay detrás? Bueno, uno cuando piensa y lo escucha a Ilan, dice, bueno, los agentes, ¿cómo me ayudaron en todo esto? Una de las partes importantes que mencionó es la generación de ese informe que tiene que tener un nivel de precisión muy elevado por la criticidad. Justamente usamos diferentes tipos de modelos que son predictivos y usamos agentes. Los diferentes agentes que mencionó Ilan, el biólogo, el legal, el oceanógrafo, están justamente conectados en una arquitectura agentic con los protocolos. O sea, ¿cómo se usa esto? Usa protocolo MCP para llamar a las diferentes herramientas, usa protocolos agent to agent para que puedan dialogar entre sí esos agentes y todo eso esté segurizado. Usamos modelos muy pequeñitos. Hay un modelo de Granite, justamente que es un guardián ético, que está observando que todo esto que estuvo mencionando antes Vanessa respecto al uso responsable de inteligencia artificial y las diferentes métricas que va sacando, bueno, está observando que eso se esté cuidando por la conversación. En la primera etapa trabajamos lo que es la vista con los científicos. Entonces ahora después lo que vamos a ver tiene que ver en un científico interactuando con un agente. Ese agente va a tener un montón de otros agentes pequeños atrás, pero nosotros no los vamos a ver a los otros agentes porque es el conocimiento que hay. El otro aspecto muy importante es que necesitábamos que esto consuma muy poco. Entonces, bueno, justamente buscamos los modelos más pequeños, los modelos de agentes. Los agentes tienen modelos Llama, 3.3 de 70 billones de tokens. Y arrancamos con los modelos más pequeños, y el de Granite es de 2 billones de tokens, el que está observando toda la parte ética. Pero la parte importante es que ahora lo podemos ver tangible en el próximo video, si lo podemos ir mostrando, para ver cómo es esta interacción
en el video que vamos Queremos a lanzar. verlo. En el video, no me salió como... No tiene el mismo encanto. Justamente empezamos con la interacción en la que yo me tengo que identificar como científica. Yo digo, ok, yo soy licenciado en marino y quiero que me digas y me ayudes a indagar sobre qué pasa en Bahía de la Paz. Bueno, me dice, ¿qué? Estamos hablando de contaminación, de pesca. Le digo, bueno, quiero en este polígono específicamente que me digas cuáles son las especies que pueden estar en riesgo y lo marco, todo está georreferenciado. En base a eso me devuelve todo el listado de las diferentes especies que pueden ser probables que están en riesgo de extinción. Y quiero que ahora esto me lo pueda agrupar en una tabla que me pueda hacerlo, dividirlo y segmentarlo por categorías, que es lo que estamos viendo. Yo esta interacción la voy haciendo para poder entender la información porque, digo, es bastante. Ahora quiero que me digas qué es lo que pasa a nivel de comunidades costeras dentro de los 30 kilómetros, porque en realidad es ver el impacto de la sociedad, el impacto de la comunidad en esa área con especies que están en riesgo, y a partir de este momento es que necesito de que podamos generar ese informe que hablábamos de áreas marinas protegidas, y fíjense que habla de, o sea, dice como razonamiento. Para distinguir entre lo que es el razonamiento y toda la cadena de pensamiento que estamos ejecutando, esto es justamente una cadena de pensamiento donde hay diferentes tareas que se van corriendo. Como por ejemplo la predicción de la huella de carbono azul que tiene esa área marina para detectar, ok, qué tipo de riesgos tengo o no. Ahí tengo el informe, que es un informe de 15 páginas, hay más, hay de 50, 52. Todo esto está siempre revisándose para que los resultados sean buenos y tengan un buen accuracy y además cumplan toda esta parte de que esté siendo honesto, que esté siendo útil, que no esté siendo peligroso, que no esté siendo dañino, que esté siendo ético. Y necesitamos también un resumen más abreviado de ese informe de 15 páginas, que es lo que vemos ahora, donde de forma muy resumida, en 3, 4 páginas, tenemos toda esa información que es el informe de áreas marinas. Fíjense que esto es OpenShift, donde los diferentes modelos van tirando las métricas y las vamos visualizando, lo que hablábamos de los bias, la parte de las diferentes métricas conversacionales, el detalle de humanización, si está haciendo, que hay enojo en la interacción. Esto es con otro tablero ampliado en Grafana para que podamos ver exactamente, bueno, cada uno de esos agentes, bueno, cómo está respondiendo a nivel ético, a nivel humano, si está siendo dañino, si está siguiendo un loop contextual. Esto es parte de uno de los operadores que se usó justamente, que forma parte de muchos operadores que están disponibles, que es de Alquimia, que es abierto, está disponibilizado dentro de nuestro catálogo de OpenShift AI, para que podamos construir este agente que se hizo en 45, 60 días, se hizo absolutamente muy rápido, se pudo ir midiendo estos resultados y ir haciendo estos ajustes que nos permitió poder tocar la tecnología, lo que hablábamos de empezar a medir el resultado, no tan solo de la accuracy per se del modelo, sino si está siendo ético. Ok, ahora tengo una pregunta. Tú mencionaste integración de datos. Ahora, viendo esta demo, la cantidad de datos, yo digo, acá hay integración de datos. ¿Cómo hicieron eso? Yo a veces me hago esa misma pregunta. ¿Cómo lo hicimos? No, el tema de los datos es... nosotros teníamos una gran cantidad de fuentes diferentes. Y les cuento, mi vida en la parte tecnológica siempre he estado muy cerca de las bases de datos, de las formas de organizar datos e información. Y particularmente en temas de geoespaciales, de biodiversidad y demás, no estaba para nada familiarizado con esos datos. Agarramos las fuentes de datos, todos los datasets que teníamos disponibles y honestamente no los entendí. O sea, la primera vista que ves y esto no es fácilmente digerible. Y más aún, si no puedo interpretarlos, ¿verdad? El dato más crudo, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a empezar a integrar con otras fuentes de información?
Ahí fue donde empezamos a conectar con el equipo de Red Hat. De hecho, le levanté la mano y dije, oh, ok chicos, aquí necesitamos ayuda porque esto no sé ni cómo empezar, ¿verdad? Pero empezamos a identificar cómo a través de los agentes podemos hacer esas interpretaciones de la información y a partir de ahí empezar a entender cada una de estas variables. Súper importante. Nosotros hablamos de fuentes de datos que están en tiempo real, fuentes de datos de un estudio que se hizo hace 5 años, fuentes de datos que están plasmados en un PDF de hace 3 años, ¿verdad? Y cada vez que se liberan esas fuentes de datos, pues necesitamos, o esa fuente de datos, digamos, sea cual sea el formato en que está presentado, tenemos que poderlo integrar, ¿verdad? Porque el agente, que no se los comenté, les dije muy bonito, sí, va a ser sujeto a escrutinio científico, pero es que el escrutinio científico es el primer paso. El segundo paso es que el gobierno de un país tiene que revisar ese documento y estar tranquilo de que ese documento es suficiente para hacer una declaración de protección de un área marina. Y todavía más complejo, decirle al pescador que toda su vida ha pescado en una área, si vos proteges esta área, nosotros ya tenemos demostrado de que más bien vas a poder pescar más, pero tenés que proteger esta área. ¿Y cómo le demostrar todo eso? Con esas fichas técnicas, con este documento, con una experiencia hacia el usuario más amigable. Y al final lo que nosotros estamos creando es pues un ecosistema de cómo lo que está atrás sí es un agente de AI, pero la experiencia para el usuario es toda la información que él necesita, independientemente de cuál es su nivel de alfabetización tecnológica. Es toda la información que él necesita basado en sus prioridades, ¿verdad? Si soy un gobierno necesito unas cosas, si soy un científico necesito otras, si soy un operador de turismo y quiero hacer avistamiento de ballenas o de buceo, pues necesito otro tipo de información y si soy un pescador otra, ¿verdad? Perfecto. No, excelente. Miren, en honor del tiempo, lamentablemente tengo que decirle cuáles son lecciones aprendidas, palabras finales, último mensaje. Vamos a partir por ti, Dylan. Yo quisiera expresar súper rápido una experiencia que nosotros tuvimos. Cuando nosotros empezamos a conceptualizar el proyecto, empezamos con nuestro enfoque muy claro en que esta plataforma iba a servirnos para identificar esas áreas del océano que son ideales para la protección. En el camino nos dimos cuenta y nos hemos ido dando cuenta de que hay mayores usos para el mismo esfuerzo. O sea, nosotros ya generamos un agente que pueda hacer esta interpretación de datos, etcétera, etcétera, y cuando se lo compartimos al gobierno de México, nos damos cuenta y nos dicen, hey, pero esto mismo que usted tiene, yo lo puedo utilizar para sustituir el estudio de impacto ambiental que me hacen los desarrolladores de infraestructura. Nunca lo habíamos pensado, pero el problema que ellos tienen es que no confían en los estudios de impacto ambiental que le hace una empresa de desarrollo inmobiliario. Long story short, agarran no sé si están familiarizados con México, agarran un estudio que está en la costa de Cancún, en el Atlántico, y lo utilizan para justificar un proyecto de impacto ambiental en Baja California, en el Pacífico. Nada más como para ponernos un poquito en contexto. Ese tipo de cosas, estoy seguro que nos pasa en muchos lugares, pero más que el problema es cómo nosotros nos fuimos dando cuenta de que le sirve al gobierno, le sirve al operador turístico para identificar dónde pueden haber nuevos sitios de buceo. Tenemos una empresa en Baja California que ya más bien está utilizando la plataforma para identificar cuál puede ser una ruta de buceo que ellos pueden hacer que los haga únicos. Y eso, digamos, son cosas que nosotros nunca pensamos que se podría hacer y que para mí es como abrir una caja de Pandora, ¿verdad? Entonces yo lo que tal vez me gustaría como hacer es invitarles para que prueben con ideas, ¿verdad? Y con una mente abierta, porque muy probablemente les van a pasar cosas como las que nosotros nos están pasando, que nos dimos cuenta y queríamos hacer esto para tal ejercicio y nos damos cuenta de que sirve para otros usos. Muchas gracias por compartir. Victoria, palabras finales. Bueno, justamente entendemos de que partimos de la base de que no teníamos recursos, teníamos sí la voluntad
Y que así es como nacen los mejores proyectos. Y parte de ese es el condimento que tiene la comunidad, tiene la parte abierta, tiene la parte de modelos pequeños, tiene la parte de cómo podemos hacer uso de estas tecnologías y construir rápido, porque fuimos extremadamente rápidos, pero de manera segura. Entonces, hoy lo que no se trata de cuál es el mejor modelo, cuál es la última tecnología, sino que tengamos control sobre esas tecnologías. La inteligencia artificial, pensamos, porque es híbrida, justamente, porque necesitamos esa flexibilidad. Y mientras tengamos un marco, un gobierno que sea responsable, vamos a poder llevar adelante cualquier proyecto. Perfecto. Vanessa. Sí, pienso que, o sea, el sueño, ¿no?, de iAmerica es que todas las empresas de todo tipo de tamaño, sean startups, pyme, corporaciones, empresas consolidadas, como que se sumen a la IA responsable y dejen de percibirlo como un tema de ética, aunque está bien hacer las cosas bien, ¿no? Tenemos que tener eso en mente de hacer las cosas bien, pero los principios éticos de la inteligencia artificial sirven también de palanca estratégica para hacer crecer el negocio de manera sostenible, ¿no?, tomando en cuenta el aspecto social, medioambiental y también económico que ya les mencioné antes. Entonces, para hacer un poquito un recap de lo que he mencionado antes, la IA responsable permite tener una solución más robusta, permite ganar la confianza de los clientes y además de eso, algo que sí tengo que mencionar, siempre me dicen no hablas de regulación, pero lo tengo que hacer, es que acá el tema de la IA no está siendo regulado, pero hay otros países donde sí está siendo regulado, en Europa, por ejemplo, con la AI Act. Entonces, si eres una empresa que quiere expandirte, pues más vale que uno se alinee con los principios éticos para poder seguir operando afuera, ¿no? Y también para cerrar y ya cerrar este panel, simplemente comentar de que hemos hablado mucho de los sesgos, pero hay muchos principios éticos que son igual o incluso más importantes, como el principio de transparencia, de explicabilidad, de privacidad de los datos. Y me gustaría comentar de que en iAmerica Digital tenemos un certificado de transparencia algorítmica que permite validar la transparencia de los sistemas, ¿ya? Y eso es otro tema y me encantaría darle miles de ejemplos más, pero por temas de tiempo no puedo. Y vamos a empezar a trabajar ese certificado de transparencia algorítmica con EY Consulting aquí a nivel regional. Lo estamos trabajando con varias consultoras en España y pues Red Hat se va a sumar para trabajarlo con nosotros también, así que estamos súper contentos de eso. Perfecto. Muchas gracias por estar acá, poder compartir con todos nosotros. Un aplauso, por favor. Tremendos panelistas. Tremendos panelistas. Continúen.